construido ahí, tanto la terminal 1 como la 2? Jesús. Sí, en realidad el problema es el tipo de solución estructural que le dieron. Pensaban demolerlo, entonces deciden que sabían que iba a haber un hundimiento regional, sabían que iba a tener esta emersión y que iba a tener daños, pero ellos pensaban que pues ya lo iban a demoler. Entonces debieron de haber utilizado otro sistema. El aeropuerto, si se fijan, tiene la terminal y luego tiene algo que le llaman los dedos. Esos edificios se hunden junto con el terreno y no tienen este tipo de daños. Entonces fue más bien un problema ahí de diseño y pues la expectativa que tenían de demolerlo. Gracias. ¿A qué se refiere el vicealmirante cuando habla de vuelos ilegales? Bueno, nada más ahí, esta es una zona de hundimientos, pero hemos hablado, y esto Jesús nos los puede explicar, que donde querían construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, todavía los hundimientos son mayores. Era el peor lugar. Esto está en la zona, pero pues está más cerca de El Peñón. El aeropuerto nuevo lo querían hacer en el centro del lago, donde el suelo está a 30, 40, 50 metros, todo es fango. Esto ayuda a entender el por qué fue una buena decisión, aunque no les gustó a los que querían hacer un nuevo Iztapalapa, perdón, un nuevo Santa Fe, utilizando estos terrenos del aeropuerto. No les gustó porque era un gran negocio, pero era pues una obra onerosa, costosísima, que iba a requerir de muchísimo mantenimiento. Es cosa nada más de que se trasladen del actual aeropuerto a Texcoco. Incluso en todas esas avenidas se van a dar cuenta de estos hundimientos en la carretera. Esto es lo que iba a suceder. Ven, entre otras cosas, ayuda a aclarar. Escogieron el peor lugar de todo el Valle de México para hacer el aeropuerto de Texcoco. Iba a ser una obra muy costosa, de mala calidad, que iba a requerir muchísimo mantenimiento. Lo que aquí también se habló, no se iba a poder utilizar concreto para las pistas. No es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene una capa, un grosor de concreto, porque es suelo firme. Ahí no hay problema de estos hundimientos. Acá tenía que ser emulsión asfáltica por el problema de los hundimientos y desde luego más mantenimiento y, aunque parece increíble, baches en las pistas que hay que estar constantemente tapando por la mala calidad del suelo. Pero tú podrías explicarnos más porque eres estructurista. Sí,
construir en suelos con características de haber sido un lago, pues generan muchas incertidumbres. Y muestra de eso es lo que pasa en la Terminal 2. Si bien la cimentaron hasta las capas duras, hubo unas zonas que se desprendieron y otras que no. Y eso no lo podían predecir ni con los modelos más complejos que existan. El estado del arte, de la ingeniería no da para eso. Entonces, ir a desecar un lago, que eso generó efectos, o sea, esa desecación que hicieron de extraer mucha agua, pues es parte de los hundimientos regionales, porque son grandes masas de agua que afectan zonas importantes. Hay por ahí una grieta en Aragón que generó daños en casas y que seguramente tiene que ver con estas extracciones masivas de agua, y eso es parte del daño. Ahorita se está volviendo a recuperar esos niveles freáticos. Entonces, insisto, construir sobre suelos blandos, por más modelos de elementos finitos y análisis que se haga, es muy difícil de predecir. Entonces, los daños iban a ser, pues seguramente, como se menciona, parecidos a estos o mayores, y los mantenimientos a las pistas, en fin, a todo, más el problema de estar extrayendo agua, de cambiar las condiciones naturales de esos suelos, que creo que eso era una de las condiciones pues más graves y que en su momento pues muchos grupos hicieron mención, ¿no? Muchos grupos técnicos. A ver, pero ¿esto qué es? Sí, estos son los hundimientos regionales por extracción de agua, pero esto en grandes masas de agua genera también grietas. En el 2017, parte de los efectos que no se vieron en el 85 es cómo vienen hundimientos importantes de grietas. O sea, vienen escalones en algunas zonas, en Iztapalapa, en Tláhuac, que generaron daños en casas de pocos niveles. Esto es el hundimiento regional. Esto es lo que se genera por extracción de agua. Y para poder construir ese aeropuerto hicieron grandes extracciones de volúmenes de agua importantes, pues porque están construyendo en algo que es un lago, ¿no? Que la naturaleza reconoce como lago. ¿Qué otra cosa tú comentabas? A ver. Adelante. Sí, gracias. Era una costumbre, inclusive no solamente en México, en que las líneas aéreas diseñan sus propios horarios en aquellos que les son comercialmente atractivos, los cuales no concuerdan, no coinciden con los horarios oficiales que dicta la autoridad. Quien dicta según la ley los horarios es la autoridad, esto es el Comité de Operaciones y Horarios de la Administración del Aeropuerto, y esto se los comunica a las líneas aéreas para que ellos escojan de entre todos los horarios los que les convienen. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que a una línea aérea le toque a las 2 de la mañana un vuelo México-Acapulco. Lo acepta, pero lo ejerce a las 2 de la tarde, donde es muy atractiva comercialmente. Y entonces se juntan el horario que correspondía ahí, el horario legal, el ilegal, y por eso había tanta aglomeración en las salas. Esto se les estuvo diciendo desde 6 meses antes, desde que llegamos, que eso no se los íbamos a permitir. No lo pudimos aplicar de inmediato porque hubo una primera reducción de horarios y iba a complicar mucho, pero lo dijimos 6 meses antes, y cada mes le estuvimos diciendo: a partir de la próxima temporada de verano no vamos a permitir que utilicen horarios ilegales fuera del horario oficial dictado por la autoridad. Y además, en las pantallas solamente se exhibirán los vuelos oficiales, no lo de las líneas aéreas. Estuvimos avisándolo, informando también a la población, y el inicio de la temporada de verano corresponde más o menos con Semana Santa. Era muy complicado, hicimos eso
esa acción de manera tajante, con previo aviso. Nadie puede avisar que no se les que fue de sorpresa. Y bueno, como era Semana Santa, todavía por solidarizarnos con los pasajeros dejamos pasar toda la Semana Santa. Terminó la Semana Santa y ya lo hicimos aplicar, pero dijeron sí, pero las escuelas no coinciden sus vacaciones con las demás. Todavía le dimos unos días para que coincidiera con las vacaciones de los niños. Y esto llegaba en sábado y dijimos, vamos a mandarla el lunes. Aplicamos únicamente los horarios oficiales, ya no existen otro tipo de horarios. Ha habido intentos que hemos podido detectar y se les dice, no te lo vamos a permitir. Hay sanciones, por supuesto, pero básicamente desaparecieron los horarios ilegales de las líneas aéreas, básicamente una en especial. Investiguen ustedes, son mirones profesionales. Bueno, vamos. Mencionaron 2 denuncias. Es que usted presentó 2 denuncias, una contra Interjet y otra contra Aeromar, por desvío de TUA. Con respecto a la desviación del TUA, nosotros hicimos denuncias penales, básicamente contra los dueños de la aerolínea Interjet, directamente sobre los dueños. Como ya les expliqué, como ya les dice, el Ministerio Público desistió y nosotros tuvimos que meter un amparo para que esto no procediera. Asimismo, la otra línea aérea que no estaba entregándonos el derecho al TUA era Magni Charter, lo descubrimos, tenía 74 millones de pesos de adeudo y le dijimos, o nos pagas o te dejas de volar. Magni Charter no es una línea aérea comercial regular, sino es más bien de paquetes turísticos. Entonces, de manera muy responsable, reconocieron la deuda, hicimos un programa de pagos con los intereses normativos y lo están pagando de manera responsable y ellos sí siguen volando. No fue así con Aeromar. Aeromar nos debía 750 millones de pesos, le debía a Hacienda, le debía al sindicato, le debía a Infonavit, le debía al Seguro Social, le debía a ASA Combustible y seguía volando. Lo citamos varias veces, se negaron a pagar, los dueños no viven en México y además no tienen bienes propios. Entonces los bajamos de volar desde aquel entonces y hay ahorita un concurso mercantil para que los pocos bienes que tengan les sean entregados a los sindicatos y mientras tanto nosotros podamos utilizar esas instalaciones para poder sacar un beneficio económico. Son los datos del TUA. ¿No mandaba la autoridad en el aeropuerto cuando llegó usted? ¿Quién mandaba en el aeropuerto? No entiendo. ¿Quién mandaba en el aeropuerto antes? Ya lo expliqué bien, encontramos un vacío de autoridad total, falta de coordinación en todos los aspectos e hicimos valer la autoridad. Nos reunimos con todas las empresas y les hicimos ver quién era la autoridad desde que llegamos y qué nos correspondía hacer nosotros y a ellos. Mandaban las líneas aéreas en lo general y muchas otras empresas que no pagaban sus adeudos, había cientos de locales con adeudos de varios años, de muchos millones de pesos y esos adeudos no encontramos ninguna referencia de que hubiera habido cobros o sanciones o cierre, simplemente seguían trabajando y la deuda seguía incrementándose y eso era la única forma de explicarlo, es que se les permitía hacerlo. Entonces,
Con algunos se llegó a un acuerdo, están pagando, y con otros se fue al área jurídica y está en ese ámbito. Es todo. Gracias. Gracias, presidente. Pero es muy buena la pregunta, ¿quién mandaba? Había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, nada más que algunos no lo internalizan o no les conviene recordarlo. El gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia de traficantes de influencia y había un contubernio entre empresas y autoridades. Lo mismo que sucedía en el caso de la delincuencia organizada, sucedía entre la autoridad y la delincuencia de cuello blanco. Entonces, los dueños o empleados superiores de las aerolíneas, privatizadas todas, pues eran los que mandaban. Esto en el aeropuerto, pero también ayer que estuvimos conmemorando el Día del Trabajo, se podía plantear la misma pregunta. ¿Quiénes mandaban en la Secretaría del Trabajo? Pues los potentados, los de las influencias. Incluso ellos ponían a las autoridades superiores. En el caso del trabajo, ellos llegaron a poner al secretario del Trabajo, eran sus empleados. Pero vamos a ahondar más. Imagínense que Zedillo se fue a trabajar como empleado de una empresa de ferrocarriles que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales cuando Zedillo era presidente, y terminó su mandato y se lo llevaron de asesor. Y a Calderón también se lo llevaron como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, de una empresa eléctrica española, porque a ver quién mandaba, ¿no? Como si no supiéramos. Y se llegó al extremo de que llegaron a mandar los narcotraficantes en el aeropuerto de la Ciudad de México. O ya se nos olvidó lo que se dijo en el juicio de García Luna, de que había una clave en el aeropuerto de la ciudad, no sé, 3545, y cuando se escuchaba por los sistemas de comunicación la clave 3545, todos a voltear a ver para otro lado, y se paraba el aeropuerto
no estamos hablando de cualquier aeropuerto, estamos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por la delincuencia. Cuando imperaba el narcoestado durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero todavía estamos como que no sabemos, como que esto es nuevo. Yo quiero agradecerle a la Secretaría de Marina porque tomamos la decisión de que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa se hicieran cargo de aeropuertos, y en el caso de la Secretaría de Marina, además, con más razón, de los puertos. Imagínense cómo controlar la entrada de mercancías ilegales, el contrabando, la droga en el puerto de Manzanillo o en el puerto de Lázaro Cárdenas. A eso es a lo que llaman militarización nuestros adversarios. Yo quiero agradecerle mucho a las Fuerzas Armadas, tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque sin ellos no hubiésemos podido poner orden. ¿Cómo garantizamos la seguridad pública? Si el que manejaba la seguridad pública con Calderón, el secretario de Seguridad Pública, era García Luna, además su brazo derecho, su hombre de confianza, que está procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y ahora se quieren cambiar los papeles. Echan a andar toda una campaña, AMLO, presidente narco. A ver, ¿dónde están las pruebas? Que ya no le gusta a la DEA la política que estamos aplicando, porque somos un país independiente y soberano, y además ellos demostraron que no ayudaban, que fueron ineficaces, que es lo menos que se puede decir, en el combate al narcotráfico, cuando existía la cooperación, entre comillas, con el gobierno mexicano, cuando ellos eran los que mandaban. Pues era cuando sucedían todas estas cosas, de que controlaban los delincuentes el aeropuerto. Era cuando ellos, de manera genial, inventaron que había que introducir a México armas de contrabando, con sensores, para que esas armas terminaran en manos de los delincuentes y que, como llevaban esos sensores, así se les iba a detener. Es un gobierno completamente infiltrado por la delincuencia. Pues entraron las armas
Y sí, les llegaron a los delincuentes, nada más que les quitaron los sensores, ya sabían los señuelos y usaron las armas para cometer crímenes. ¿Y quiénes diseñaron esos operativos? En este caso, ese operativo famoso, Rápido y Furioso, pues los de las agencias del extranjero, la DEA. Y cuando se inicia una investigación sobre el caso, le dan carpetazo. Pero ahora que estamos nosotros, que estamos en un proceso de transformación, que llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, de cooperación, pero no de subordinación, porque México es un país independiente, están molestos. Entonces, como tienen una amplia red, las agencias en México y en todo el mundo, tienen infiltradísimo al periodismo, tienen hasta académicos, informantes. No les gusta un gobernante, un presidente de Tepetitán, y echan a andar con información de la DEA, información falsa, completamente inventada, porque ni son profesionales ni tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Y lo que saben es calumniar y montar guerras sucias, tirar lodo y echar a andar campañas en medios de manipulación. Tienen periodistas, informantes, y eso fue lo que sucedió en los últimos tiempos. De repente, hace como 4 meses, empiezan con la campaña AMLO, narcopresidente, y ahora sí, ¿y de parte de quién? Pues ya sabemos, son informes de la DEA, sin ningún sustento, pura mentira. Pero trajeron al mejor periodista del mundo, desde luego de la esfera de los periodistas al servicio de los grupos de intereses creados. Premio Nobel de Periodismo. Y el New York Times, imagínense, periódico tan famoso. Y otra publicación con la que empezaron, ProPublica. Ah, sí, un medio público de Alemania, pero también con la de Londres, no la BBC. Y aquí Aristegui y la periodista Anabel Hernández, al mismo tiempo.
Y al mismo tiempo, la campaña en redes sociales, que tuvo más vistas que el Super Bowl, el mensaje AMLO narcopresidente. Y me da muchísimo gusto, me llena de orgullo el que no les funcionó. Porque esto también incluye libros, pasquines, bodrios, y no ha tenido ni tendrá éxito. Esto, primero, porque nuestro pueblo está muy consciente, y segundo, porque está a lo mejor mal que yo lo diga, sin embargo es importante para los jóvenes. No se puede enfrentar a la mafia del poder, no se puede llevar a cabo una transformación que afecte intereses de los que se creen dueños de un país si no se tiene autoridad moral. No se resiste. Una campaña si no hay autoridad moral, y además otra cosa que ayer recordé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Lo decía de manera muy sencilla pero muy clara tanto Ricardo Flores Magón como el presidente Juárez. Ricardo decía, y fíjense que no lo he encontrado en ningún texto, y aprovecho para convocar a los historiadores del magonismo, los que, por ejemplo, Armando Bartra, que es de los que más ha escrito sobre el magonismo y sobre la Regeneración, sobre el periódico que publicaban. Y Armando es de los mejores intelectuales de este país. A lo mejor él sí puede encontrar escrita la frase, porque yo la escuché en la Sierra Mazateca, de donde eran originarios los Flores Magón, en una visita a una comunidad. Me leyeron un escrito y el indígena mazateco me puso la frase, me recordó la frase, me dijo cómo lo pensaba Ricardo Flores Magón: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y es bellísima y cierta. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero no la he vuelto a ver, no, como que en aquel tiempo, ¿no?, se dio a conocer y se transmitió de generación en generación. La otra sí está, la de Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, eso nos ha ayudado, y ahora déjenme que yo les muestre lo eficaz que ha sido la guerra sucia en contra de nosotros. Y esto también para los jóvenes,
Es decir, si actúan con honestidad, si son consecuentes, congruentes, van a ser libres y van a poder actuar de manera consecuente y en forma digna. Si son deshonestos, les van a callar la boca a la primera, no van a aguantar. Y lo que les va a quedar si quieren hacer política, pues es convertirse en cínicos, que hay muchos, caras duras, cretinos, que mienten como respiran y que no pasa nada. Los que ahora, por ejemplo, se encargan de hacer montajes, que están de moda los montajes, o de mentir, utilizando imágenes de otros países o denunciando sin pruebas y tantas cosas, ¿no? Pero déjenme presumirles, tirar un poco de aceite. Miren, hoy salieron 2 encuestas de periódicos de México. Una de El Financiero, que no nos quieren mucho. Manuel es el director y todos los escritores. Yo creo que Manuel y el director son más buenas gentes que los que escriben ahí, porque ahí está Iriar y otros impresentables. Pero el dueño y el director son más moderados. Miren, y también creo que los que hacen las encuestas, no sé, yo creo que es Telefónica. Sí, es Telefónica Nacional. Sí, por ahí está. Es que cuando es Telefónica, ahí está abajo. Sí, está abajo. Sí, yo tengo menos apoyo, porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet, con los más pobres es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo. Pero aún así, porque los sectores de clase media también nos están apoyando, respaldando. La mayoría de las clases medias. Hay un sector nada más aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no comparte nuestra manera de pensar y de ser, y están en todo su derecho, porque son libres, porque tampoco nosotros, en mi caso, yo no quisiera ser como ellos, así como ellos, con todo su derecho, no quieren ser como yo. Además, qué bueno que somos distintos, diferentes. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Y no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura. No puede haber pensamiento único.
Nada más es cosa de respetarnos y ya. También para los jóvenes y los simpatizantes con la transformación, decirles, no se anden peleando, ya no van a cambiar ciertas personas, así como nosotros igual. No vamos a cambiar a estas alturas, pues también otros. Entonces lo que hay que buscar es, a ver, ¿a quién sí podemos convencer? Y hay un sector que tiene una actitud muy abierta y una mentalidad fresca, son los jóvenes. Además, los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, decía el presidente Allende, hasta biológica. Pues miren lo que están haciendo los jóvenes ahora. Entonces, con los jóvenes de todas las clases sociales, no solo con los jóvenes de clases pobres, sino con jóvenes de todas las clases sociales. Acuérdense que el Libertador Bolívar era de una familia acomodada, tenía su maestro particular y se formó muy bien y luchó por la libertad de los pueblos, a pesar de su origen. Y en México tenemos el ejemplo del apóstol de la democracia, del presidente con más vocación democrática que ha habido en toda nuestra historia, Francisco I. Madero, que era hacendado, pero de muy buen corazón. Hay tantas cosas que demuestran su humanismo. Por ejemplo, cuando la huelga de Río Blanco, antes de la represión de enero de 1907, que asesinaron a muchos obreros textiles, hubo un paro antes de esa represión, hubo un paro de los dueños de las empresas textileras, porque los trabajadores querían que se les garantizaran derechos mínimos. Presentaron un pliego petitorio, que ya no trabajaran 16 horas diarias, que no trabajaran los niños, que tuviesen un día de descanso el domingo, y nada, con prepotencia dijeron nada. Y todavía les dijeron, les vamos a correr, vamos a cerrar las fábricas. Y la gente no tenía trabajo y había hambre. ¿Saben qué hizo Madero? Estamos hablando de 1906, no de 1910, ni de 1911, cuando triunfa. Todavía estaba en su hacienda, allá en San Pedro de las Colonias. Les ofreció trabajo en su hacienda.
desde la zona textilera de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, para que fueran a trabajar a su hacienda. Ese era Madero. Sus trabajadores tenían escuelas, tenían atención médica, eran un ejemplo. Entonces, por eso hablo de que hay que formar jóvenes de todas las clases sociales, porque ellos sí pueden tomar conciencia y practicar el humanismo mexicano. Pero miren esto, en 4 meses subimos 6 puntos en plena guerra sucia. Y pon la otra. La otra es de vivienda y ese es exactamente, son como 10 puntos la diferencia. Si se hace una encuesta telefónica a una de vivienda, en promedio, 70. Como decía el finado periodista, mi paisano, don Trino Malpica, ahí queda eso. Bueno, vámonos.